casi 3 años la investigación del modelo argentino y en general el grueso de las entrevistas las hice en el 2003 para este trabajo. O sea que yo tenía todavía gran parte de los testigos de aquel momento vivos y yo dije, esto o lo hago ahora o se pierde definitivamente. Y cuando empiezo a abordar la obra, buscamos en internet, bajamos una obra y la casualidad hizo que esa obra que bajamos era una de las primeras que se había hecho allá por el 76. Y para confrontarla, saqué de la biblioteca de mi casa justamente la edición del Cite Editor. Me siento, empiezo a hacer el cotejo para corregirla, simplemente este era el objetivo, y empiezo a ver que son muy diferentes. Muy diferentes. Muchas palabras distintas, redacciones diferentes, partes que faltaban. Me sorprendió. Claro, tuve la suerte que tomé 2 ediciones que justamente eran las más antagónicas. Quizás hubiese encontrado en la biblioteca, hubiese tenido la misma que yo tenía, nunca me hubiese enterado de esto. Como nadie debía enterarse que las ediciones múltiples que hay del modelo argentino tenían diferencias entre sí. Entonces me pregunté, ¿por qué tienen diferencias entre sí? ¿Por qué tienen tantas diferencias? ¿A qué se debe? Bueno, esa fue la pregunta que me introdujo en el mundo, en el otro lado del mostrador de la obra de Perón. ¿Quién podría haber percibido esto? Nadie, porque vos compras una edición de Perón, la lees y punto. Bueno, entonces yo empecé a investigar. Busco una tercera edición. Era distinta a las otras 2. Me transformé en un obligado coleccionista del modelo argentino. Entonces llegué a juntar en su momento, para el momento que hicimos la primera etapa del trabajo, 16 ediciones del modelo argentino. Todas tenían diferencias entre sí. Y rápidamente, el conocimiento de lo académico, el tema de tener una formación académica, en esto es fundamental, me permitió ver que había entre esas ediciones, había familias. Había unas que referían a una obra, unas que referían a... ¿Por qué? Porque los errores... Entonces confronté todas las ediciones, confronté todos los errores de las ediciones, todos. Fue un trabajo muy interesante que hice con los compañeros, pues yo tenía que leer, marcar, iba haciendo... y lo que hice en realidad es una obra madre, que fue la primera edición que hicimos en el 2005, donde estaban consignadas esas más de 1000 y pico de diferencias, algunas completamente insustanciales y otras totalmente sustanciales. 1976, ¿por qué la primera edición que yo tengo del modelo es de 1976? Si el modelo estaba escrito en el 74, Perón era presidente. Perón anuncia el modelo el 1 de mayo del 74, muere en julio. ¿No se edita la obra? Bueno, me encuentro en esto, que el modelo no solo no había sido editado en vida de Perón, sino que no había sido editado en la obra del gobierno de Isabel Perón que lo subsiguió. ¿Qué descubro de las 16 ediciones? Ninguna edición oficial, prácticamente. Todas ediciones de tipo militante, algunas más comerciales como la del Cite Editor, otras hechas muy a pulmón, que se copiaban unas a otras. Bueno, yo ahí ya estaba metido en un berenjenal donde había una cantidad de cosas que yo quería dilucidar. Me encuentro que hay un libro que se llama Proyecto Nacional, Razón y Diseño, del doctor Ángel Fortunato Monti. Contemporáneo, un poco anterior, googleé y busqué a Monti. Claro, no había muchas posibilidades de que lo encontrara, habían pasado para ese momento 30 años del momento, prácticamente 30 años. Ubico un Monti vinculado a la Universidad Tecnológica Nacional, que había dado unas charlas, y tiro una botella al mar. Mando un mail buscando a Monti a la Universidad Tecnológica Nacional. Pasa el tiempo, mientras tanto yo seguía peleando con mis ediciones, haciendo las comparaciones. Un día recibo una llamada telefónica. Hola, soy el doctor Ángel Monti. Bueno, el doctor, digo, mire, justamente tenía mucho interés en hablar con usted por este tema. Bueno, me hice con mucho gusto. Ya era un hombre casi de cerca de 80 años en ese momento. Nos juntamos en un bar cercano y ahí empezó, digamos, en ese momento empieza la investigación y empiezan a dilucidarse cuestiones que después me llevaron 2 años de trabajo, pero empecé. Cuando me junto con Monti, en una primera instancia me dice, digo, mire doctor, yo quiero hablar con usted, quiero saber qué relación hay entre su libro y el de Perón. Y me dice, el modelo argentino de Perón lo escribí yo. Uno siempre tiene que, si tiene como ciertos mecanismos de recorrer el tema de la investigación, sabe que siempre las fuentes orales tienen su limitación, necesitan corroboración. Pero Monti me empieza a descubrir un mundo, me abre todas las puertas
Me empieza a tirar nombres, yo voy registrando y a partir de esa charla, más una veintena de charlas que tuve posteriores, pude desarmar cómo Perón había escrito el modelo, por qué lo había escrito, dónde fue escrito, en qué tiempo fue escrito. Monti fue el que me dio las primeras pistas, pero luego, claro, me iba reuniendo con cada uno y me iba dando otras pistas. Y fue una cosa maravillosa, porque fue armar un rompecabezas. Con el problema que era un rompecabezas que yo no tenía el modelo. Me iban apareciendo las piecitas y yo tenía que ir viendo cómo las armaba. Y entonces me permitió descubrir cosas que solamente con la lectura, bueno, todo el trabajo, es un trabajo de unas 100 páginas de investigación, te permite verlo. Ver que, por ejemplo, aparecía otro actor muy importante, que era el coronel Vicente Damasco. Damasco había fallecido hacía muy poco tiempo, en 2001, pero ubico a la familia. Voy a ver a la familia, charlo con ellos, ubico al nieto de Damasco, que me dio una gran mano, a la viuda, y me encuentro, dentro de toda esa búsqueda, me aparece una versión original, una carpeta original del modelo que fue el elemento básico de confrontación, pero cuando ya tenía todo el otro trabajo realizado. Encuentro esa carpeta y además empiezo a desarmar el tiempo y el por qué se había escrito el modelo. Y qué rol había jugado Damasco en esto, que fue fundamental. Porque después en la búsqueda empecé a encontrar que había una cantidad de sectores, aún dentro del peronismo, que negaban que el modelo fuera una obra de Perón, y algunos hasta negaban la propia existencia del modelo como obra. Entonces el tema de encontrar esta carpeta, vincularme con Damasco, con la familia, fue contando, bueno, yo con todas esas entrevistas que había sido decán de Perón en ese momento, a Monti, a quien había trabajado con ellos, que era el doctor Crispino, a una cantidad de militares que habían estado vinculados, de políticos en la época, empecé a armar todo ese rompecabezas y me quedó lo siguiente. Perón vuelve a la Argentina el 20 de junio del 73. Estaba por cumplir en ese momento 78 años y venía con una salud deteriorada. Él tiene problemas de salud apenas llega a la Argentina. Y hay dos hechos que, vos fíjate cómo hay como pequeñas nimiedades que vos jamás las incorporarías a la mirada, pero que tiene que ver con el desarrollo de lugares físicos. Perón vivía en Gaspar Campos, antes de ser presidente y después de ser presidente. O sea, antes de las elecciones de septiembre y después de que asume, sigue viviendo en Gaspar Campos. El día anterior de que llegue Perón, el 19 de junio, hay un cambio en el gobierno y Cámpora, que era el presidente en ese momento, desafecta al jefe de Regimiento de Granaderos a Caballo, que era un hombre del anuncio muy antiperonista, y lo nombra Vicente Damasco en ese cargo. Esta situación casual hace que, estando Cámpora primero, después cuando Cámpora renuncia, asume las Tiri, Damasco sigue siendo el jefe de Granaderos a Caballo, hacía que como escolta presidencial, Damasco fuera a Gaspar Campos, los acompañara, y eso le permitió ir trabando un vínculo con Perón. Hay que ubicarse a ese Perón de 77, 78 años, con toda la experiencia del exilio, muy aislado. Perón vivió una gran soledad y este no es un tema menor. Hizo que trabar un cierto vínculo con Damasco. ¿Qué ve Perón en Damasco? Tenía la misma edad que Perón, en el momento culmine de la vida de Perón. Tenía 48 años, era coronel. Un militar que era docente. Perón siempre se sintió muy docente, él siempre rescataba mucho su rol de docente. Damasco era un metodólogo, enseñaba metodología y era un tipo que manejaba el tema de recursos humanos, y Perón en principio estaba charlando con Damasco pensando más bien en una reforma del Estado que quería hacer. Quería hacer una reforma del Estado, veía que el Estado había crecido de manera desproporcionada, él quería de algún modo regularizar esa situación. Ese vínculo que él va generando y se va profundizando, lo deja cuando Perón es electo presidente en octubre, y Damasco ahí tiene un rol muy particular. Damasco es el que organiza para la asunción de Perón todo el sistema de seguridad de la Asunción. Y eso lo posiciona frente a Perón de una manera muy particular. Perón incluso lo presenta en la primera reunión de gabinete. Le tenía un gran afecto Perón a Damasco, sin ninguna duda. A fin de noviembre, estos son hechos más o menos paralelos, el tema de la salud de Perón es determinante, de ahí viene el testamento, vamos a ver luego. Perón tiene es fundamental esto para entender la historia, tiene una crisis de salud muy grave. En el 20 de noviembre del 73 padece un edema pulmonar y ese edema pulmonar va a ser definitivo para la vida de Perón
por qué sus propios médicos, esto lo cuenta Tayana después, esto se encuentra mucho en la literatura posterior, plantean que a Perón le quedan entre 6 y 8 meses de vida, así, tajantemente. Creo que Perón era consciente de esto. Cuando llega a fin de diciembre, como es además la cronología así de a poquitos días, sobrevienen los pases militares. Llegan fin de año y se producen los traslados. Damasco dejaba de ser el jefe de la custodia y Perón busca retenerlo. Y le crea, en el ámbito de la presidencia, una secretaría que se llamó la Secretaría Militar. Lo nombra Damasco, en la Secretaría Militar. Y consigue que Damasco se quede en su oficina que él tenía, como era el Regimiento de Granaderos a Caballo, tenía en la Quinta Olivos, ¿no? A fin de diciembre tiene otra vez una arritmia, no había equipo médico en Gaspar Campos, se tiene que trasladar a Olivos. Pero se traslada a Olivos los primeros días de enero del 74, en este estado de salud. Y hay un detalle que es el origen del modelo, y es que Perón, durante 104 días, desde principios de enero del 74 hasta abril, mediados de abril del 74, no sale de Olivos, no va a casa de gobierno, está en la residencia Olivos. Y en la residencia Olivos estaba Vicente Damasco, el coronel Vicente Damasco, que era tenía ahí sus oficinas como secretario militar. Y esto es un hecho muy importante porque ya Perón en esa época estaba muy coartado, muy vigilado, muy cooptado por López Rega, que le manejaba muchísimo el entorno. López Rega tenía dentro de su psicopatía, tenía un proyecto de poder propio y esa ansia de poder que tenía implicaba coartarle a Perón los vínculos con quien él no quería que lo estuviese. Pero Damasco, digamos, está dentro. Y Damasco empieza a tener la oportunidad de charlar con Perón. Perón le confiaba los temas militares y esas charlas fueron derivando, se hacían a la tarde, en la tranquilidad de la Quinta Olivos, fueron derivando hacia otra cuestión que hace que a mediados de febrero del 74, Perón cree otra secretaría, la Secretaría de Gobierno. Perón a Damasco le creó desde fines de diciembre del 73 hasta marzo del 74 3 secretarías de Estado. La Secretaría Militar, ahora le crea la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno es el meollo del nacimiento del modelo. Ahí nace, en realidad crea la Secretaría de Gobierno para ser el modelo. Lo llama a Damasco y en realidad con Damasco ya estaba, porque eran amigos personales, estaba el doctor Ángel Fortunato Monti, que es Monti el que le habla a Damasco para que le lleve a Perón la idea de hacer el proyecto. Que según Monti, y hay fuentes que lo confirman, Monti ya le había mandado su libro, Proyecto Nacional de Razón y Diseño, se lo había mandado a Perón en el 73, antes de que viniera a la Argentina a Puerta de Hierro. Cuando Perón crea la Secretaría de Gobierno en febrero, Damasco llama a Monti, Perón lo nombra secretario de Damasco, subsecretario a Monti y director general a Ricardo Crispino, que eran tres conocidos que desde tiempo atrás venían trabajando en este tema. Así que verdaderamente, si bien, como vamos a ver después, Monti no es el que escribió el modelo, sí de alguna manera tiene una participación absolutamente decisiva, porque es el que lo impulsa a Damasco a que lleve, a que hable con Perón, a que se cree el área. Estos son los tres que trabajan básicamente. Una vez que Perón les da la orden, que hay un documento escrito, que tiene la firma del autógrafo de Perón, que le indica al secretario de Gobierno que una de sus funciones va a ser desarrollar el modelo argentino, es algo que estaba muy vinculado en esa época con otro tema que la gente olvida absolutamente, que es el de la reforma constitucional que tenía planteada Perón en el 74. Y está tan vinculado lo del modelo argentino al tema de la reforma, son hechos que van sucediendo paralelamente en estos primeros meses del 74, de una convocatoria de una constituyente que después no se hizo, que es una de las causas por las cuales Perón, con esa lucidez que tenía, esa capacidad de percibir realidades distintas y de forjar a partir de esas realidades distintas proyectos diferentes, que Perón no quiso reponer la Constitución del 49, que todo el mundo le reclamaba a gritos,
que había sido derogado por un bando militar y que era el momento de reponerla. Y Perón sabía que la Constitución del 49 pertenecía a una lectura de una realidad del 49. Todas estas ideas, Perón las va charlando con Damasco, con Monti y con Crispino, con Ricardo Crispino. Lo graban, sacan, le van llevando cosas, y por esto es yo digo que es el testamento, porque Perón percibió en esa soledad terrible de quien sabía que iba percibiendo cada vez con más claridad que se iba a morir, porque si lo sabían los médicos, él lo sabía perfectamente, empieza una especie de curso acelerado, y en realidad el modelo se hace en 45 días. Cuando Perón vuelve a la Casa de Gobierno, que es mediados de abril, Damasco, Monti y ya un grupo de colaboradores trabajan en lo que era el Salón Blanco. Es un grupo de 10, 12 personas, más vinculado por las relaciones personales que por las especialidades técnicas de cada una de las áreas. Entonces se fue montando todo eso. En un determinado momento le llevan a Perón una síntesis, Perón la aprueba. De eso hay testimonios clarísimos. Está el testimonio de quien era el decán de Perón, que estuvo en esa reunión, que nos contó cómo fue. Perón lo aprueba, y entonces ahí entra, hay como una etapa, se va a dar como una especie de etapa de turbulencia a partir del mes de abril, porque ahí empieza a haber algunas desinteligencias en el equipo, sobre todo de conducción, sobre todo entre Monti y Damasco. Pues Damasco era muy hermético, él trabajaba para Perón. Él tenía respecto a Perón, no era un trabajo de él. Monti era como un trabajo suyo, pues tenía que ver con su libro, tenía que ver con su especialidad. Entonces Damasco le escapaba mucho a la prensa, y en realidad hay toda una historia que también está descrita en el trabajo, que es muy interesante, de que es cómo se elabora el discurso del 1 de mayo del 74. Y eso va a generar una serie de desavenencias, porque ahí me parece que hay una filtración a la prensa que hace Monti, y eso me parece que genera la ruptura entre Monti y Damasco. Monti va a renunciar, Damasco va a continuar, una relación que se vuelve un poco compleja, pero estamos en el 1 de mayo del 74.